1.2 millones de toneladas, se desarrollara la que se llama la dársena oeste, otro brazo del puerto para ampliar la capacidad de atención de buques. Esto nunca se hizo durante estos más de 4 décadas. Entonces, se hicieron otro tipo de obras como las terminales de carbón, pasajeros y la de contenedores, que vinieron a suplir un poco esa deficiencia, pero no del todo. A pesar de todo esto, siendo el muelle de estos 800 metros diseñados para 1.2 millones de toneladas, el año recién pasado nosotros atendimos un 700% más de 8 millones de toneladas, solo nosotros tenemos 800 metros, sin contar el resto que se atendió en los otros terminales que están bajo control de la Junta Directiva. En el 2015, un estudio de unos coreanos que vinieron acá estimaban un monto de un crecimiento de la carga a ser atendida en el Pacífico, la que ellos proyectaron para el 2045 fue la que atendimos nosotros en el 2024. El crecimiento exponencial de la demanda de servicios ha superado por mucho la capacidad del puerto, y la velocidad de reacción del puerto no ha sido suficiente. Y esa es la razón de la cola. Más demanda, más barcos. Nosotros tenemos 33 buques más el año pasado solo en el muelle comercial. Mire, pero aún así no logramos bajar la cola, porque sigue creciendo la presencia de barcos y más carga cada año. ¿Cuántos contenedores, ahora sí le puedo contar, pasan por el puerto Quetzal al año? Nosotros en contenedores, desde el muelle comercial nuestro tenemos 170,000 contenedores, y en la terminal de APM 267,000. 267,000 contenedores al año, y empresa portuaria 170,000. Sí. Ahí está mejor el negocio a la par, ¿va? Bueno. ¿Y esos barcos que están haciendo cola también son de esta empresa que está hablando? No. Los que hacen cola son los barcos de granel, yo lo quería explicar. Okay. Usted puede mirar en el video, todos los barcos tienen grúas. Cuando atracan esos barcos, usan sus grúas. Las grúas estas antes mencionadas son principalmente para atender los barcos que traen contenedores. ¿Tiene alguna estadística cuántos barcos de granel vinieron hace, si quiere agarremos de 8 años para acá? No podemos obtener. Sí, porque esas colas no es así. Las colas empezaron ahorita. Sí, después de la pandemia cambió la situación. Otro aspecto importante, como puerto público, nosotros tenemos que atender el barco que se presenta. El cliente es el que selecciona el barco, no nosotros. Entonces ellos traen el barco que quieren con la carga, la cantidad de carga que quieren, con tal de que puedan navegar adentro. Lo que ha pasado en muchos casos es que los buques son, como les explicaba en un inicio, el diseño era para atender 4 barcos de 180 metros. Muchos de los barcos que llegan son de 200 metros o más. Entonces, simultáneamente, a veces solo podemos atender 3 barcos en ese muelle de 800. Eso va generando ese rezago. Hay falta de parqueos para los barcos, estoy haciendo esa analogía. Y repercute en eso. Pero a pesar de ello, con la prestación de servicios que tenemos tercerizada principalmente, se ha optimizado la atención y hemos logrado, solo en el medio comercial, atender más de 500,000 de toneladas por sobre lo que atendimos el año anterior, y seguimos creciendo. Entonces, igual la cantidad de barcos, se ha tratado de optimizar la velocidad, pero no podemos ni encoger los barcos ni alargar el muelle. O sea, no hay una forma física de encontrar la solución que construir muelles. En tal sentido, el año pasado hicimos el pequeño aporte de 500 millones de quetzales para iniciar la construcción de 4 atracaderos, de 4 muelles, unos 800 metros más, lo que sería duplicar el viejo muelle de 800 que tenemos. Y el negocio lo hicimos con el propio ingeniero de Estados Unidos. Precisamente la próxima semana vienen de visita, una visita técnica, a los diseñadores de esa nueva infraestructura, que para el próximo año estimo yo que hay que tener unos 800 millones de dólares para construir el muelle, de 800 a 1,000 millones de dólares, porque eso es lo que vale una instalación portuaria. No es cosa barata, ¿no? Si se hace bien hecho. Se puede hacer a la ligera y puede ser que no funcione, pero aparte de ello, en materia de crecimiento de infraestructura,
El puerto Quetzal es una piscina. Abrieron un hoyo ahí en la finca portuaria para hacer la construcción. Y tiene una limitante que es la entrada. La boca del puerto tiene 16 metros de profundidad. Adentro no se puede aspirar a hacer una profundidad mayor que esa, porque se meten los residuos. Entonces, nosotros lo que platicamos con este cuerpo de ingenieros es también hacer un estudio para ver la posibilidad de construir afuera de lo que es la instalación portuaria otro puerto. Solo el estudio a ellos les va a demorar tenerlo nos entregan el resultado en diciembre de 2028. El estudio. ¿Por qué? Porque significa tener un estudio, un monitoreo por más de 2 años del régimen de olas. Porque un puerto no se hace así, levanten, aquí tienen una piedra. Tienen que estudiar el comportamiento de las olas a lo largo de varios años. No se improvisa. Entonces, comparto con ustedes, hacer un puerto privado así de la noche a la mañana es poco probable. Se necesitan 7 años. Hay varios puertos de ejemplo a lo largo de la costa Pacífico, por ejemplo en Chile. En 5 años empezaron el puerto de San Antonio, le restan como 7 años para terminar. Entonces, esa infraestructura de grandes profundidades no es fácil hacerla. Hacer un puerto afuera sería haciendo un rompedores equivalente que tenemos ahora, pero de 2 kilómetros de largo. En el interior, tener una dársena de maniobras de más de 20 metros de profundidad equivaldría a hacer el Palacio Nacional de 2 kilómetros de largo y que en el techo circulen camiones cargados y hacerlo en el agua. No es una cosa sencilla, es bien compleja y es cara. Entonces, digo, un parámetro de referencia que tenemos es este puerto de Chacay, en Perú. Ese empezó como iniciativa privada. Iban a hacer las minas de cobre, algo así, pero no le dio la chamarra ya con el dinero. Entonces, tuvieron que entrar en negocio con los chinos para que se terminaran de hacer. Los chinos son los que tienen el control de ahí. Pero eso lleva años de estarse construyendo, no empezaron el año pasado. O sea, ya tienen bastantes años de estar en ese proceso. Y no han terminado, están todavía en construcción. Hicieron una primera fase. Entonces, la infraestructura portuaria no es barata, no se puede improvisar, necesita estudios para poder hacerse bien. Y en eso estamos nosotros ahorita. Paralelo a ello, no podemos esperar hasta que el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos empiece la obra, que el inicio de la obra en sí, de estos muelles, 4 meses que le dije, empezarán a finales de 2027, principios de 2028. Y se demorarán ya con todo esto avanzado del estudio y diseño, la construcción en sí unos 2 años para esos 4 muelles en aguas seguras, o sea, en un área protegida, etcétera, no en alta mar. Paralelo a ello, nosotros hemos estado autorizando a las terminales que operan adentro a incrementar su capacidad. Por ejemplo, hay una que solo podía descargar carbón, ya le autorizamos una infraestructura que va a permitir atender graneles, también granos. Ellos ya empezaron la obra, ya llevan más de 1 año en ese proceso, porque tienen que mandar a construir otras fajas, otras bandas que posibiliten la descarga como lo hacen con el carbón. Otra empresa también autorizada, que es Temsa, la otra carbonera, están en la fase de construcción de un pontón, no lo hemos visto todavía, que pueden construir para que puedan llegar camiones cerca del barco. Hay otra empresa que recientemente autorizamos, que va a hacer esas bandas que van a instalar en el actual muelle de pasajeros que tenemos nosotros, porque ese muelle se subutiliza. Y lo malo es que solo puede bajar gente, transitar gente en un cuerpo flotante que tienen ellos. Entonces, ahí se va a hacer esa instalación de bandas, pero eso lleva más o menos 12 meses para su construcción. Por eso ya se autorizó. En el conjunto de estos, y también en el muelle, llamado muelle auxiliar, que su diseño original era para atender un barco, un ganguil, que era para transportar piedras y otras cuestiones en la construcción del puerto. Se ha venido utilizando, pero su calado ahí de 5 metros. Los barcos no pueden calar más de 5 metros. Ahorita autorizamos una empresa que tiene que primero hacer un estudio que asegure que cualquier intervención en ese sector no daña la estructura que protege al puerto, porque lo que menos podemos hacer es permitir que se dañe. Entonces la Junta Directiva ha sido muy celosa. Necesitamos un estudio de un ente internacional que está pensando en la Universidad de Cantabria, España, que ha venido a hacer algunos estudios acá a Guatemala, para que haga la simulación de lo que se quiere hacer y ver el efecto en la infraestructura interna. Si eso es permisible, se autorizará a esta empresa a construir en ese sector.
y ampliar ese muelle para poder atender otro barco ya formal como se atiende en el muelle comercial ahorita, para tener una quinta posición de atraque, con barcos ya de más calado, no de 5 metros como tenemos ahorita. Entonces, el conjunto de estas intervenciones que les mencioné antes, yo estimo que llegan más arriba de los 150 millones de dólares, que va a ser inversión privada en Puerto Quetzal. Los privados se pueden invertir cuando van a ser dueños ellos de ese negocio, solo ellos. Cuando tienen que juntarse es un pequeño problema que hay porque, a ver, ¿qué tiene el 51%? Es la discusión importante. Ahorita con la recuperación de capacidades de dragado, de profundidades, tuvimos ese problema. Hablamos con los que tienen muelles para hacer esa intervención, lograr recuperar profundidad de todos nosotros. Y encontrando dentro de la normativa lo que nos permitía hacer esa negociación, les permitimos a ellos contratar la empresa que recupere las profundidades de las áreas donde ellos operan y la nuestra. Ellos van a adelantar el dinero de nosotros, pero al final nosotros vamos a pagar nuestra parte, ellos la de ellos, cada quien su sector. El problema fue primero que se pusieran de acuerdo entre ellos quién y cómo se iba a escoger la empresa. Ya esa empresa que contrataron ellos, es una empresa mexicana, vino, se ha demorado en la entrada en funcionamiento, esperamos que a mediados del otro mes ya esté operando para recuperar profundidades de cada uno de los atracaderos que están en Puerto Quetzal. Eso va como bien dije, se llama recuperación de capacidades. No vamos a hacer ningún puerto nuevo, sino que vamos a permitir que atraquen más fácilmente los barcos. Logrado esto, en alguna medida va a disminuir la cola, pero no va a ser suficiente para contener. Porque el principal factor, como les decía antes, es las dimensiones de los barcos que vienen y el crecimiento de la demanda del comercio guatemalteco. Que no se detienen y se reflejan en el... Si se dice que 3.5% ha crecido el PIB durante los últimos años, haciendo esa formulación desde hace 40 años, estamos hablando de un crecimiento de un 400%, usando la fórmula de interés compuesto, de hace 4 décadas para acá. Y la demanda con nosotros, solo en el muelle comercial, llegó al 700%. O sea, siempre hemos ido atrás porque el crecimiento de esa demanda en Puerto Quetzal ha sido abrumador. Y esa es la razón de tanto barco afuera. O sea, nosotros ahora nuestra reflexión con los privados que solicitan los servicios ahí con nosotros es que nosotros no somos incapaces, no hemos sido ineficientes, lo que pasa es que somos insuficientes, porque la única respuesta que hay para bajar esa cola es más puestos de atraque. Y si eso no se hace, va a seguir aumentando. Ese es el grave problema, por una infraestructura que no se construyó con antelación y que nosotros no hemos estado pensando en lo que no se hizo, sino en lo que tenemos que hacer. Y empezamos ya desde el año pasado para estos 4 muelles y una vez estamos haciendo el estudio de ese otro gran puerto que debería venir en el futuro y que espero yo que se pueda hacer. Ya serán otras las autoridades que tengan a cargo en ese momento. Pero la instrucción que tenemos, señor presidente, de esos 4 muelles que no van a empezar a construir en este periodo de gobierno, quede pagado, para que no haya excusa de no hacerlo. Y con el Cuerpo Ingeniero de Estados Unidos, para que también haya certeza de que no va a ser una empresa que se nos va a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, lo más sólido que tenemos en inversión al momento, de parte de EPQ como entidad estatal, es esa obra de los 4 atracaderos o 800 metros de espacio que hicimos la negociación con el Cuerpo Ingeniero de Estados Unidos. Señor presidente, todo lo que usted acaba de decir lo contempla el plan maestro. En los 4 muelles sí. Okay. El muelle afuera no. Entonces estamos en la actualización del plan maestro porque cuando se hizo el plan maestro actual no habían 40 barcos afuera esperando entrar. No había el ingreso de la autopista porque la autopista la autorizaron aquí en el Congreso sin preguntarnos a nosotros nada. Y la autopista llega hasta las garitas del puerto. Nosotros tuvimos que negociar con esa empresa apoyados por el Ministerio de Comunicaciones para que no empezaran la obra de la recuperación de esa autopista, sino a partir de afuera de la finca portuaria, porque el contrato permitía esa interpretación. Porque si hubieran empezado donde dice, matan el puerto de una vez, tenemos que haber cerrado esas garitas de ingreso. Entonces, cuando hicieron esa autorización, no nos preguntaron, esa alianza público-privada. Y eso afecta. Y eso afecta por completo el diseño del plan maestro que se tiene.
porque ahí había una expansión de una dársena que se tenía soñada, pero es imposible hacerla si la autopista llega ahí. Estamos platicando con el Ministerio de Comunicaciones para ver una alternativa que haga viable, sin dañar el desarrollo de las autopistas hacia el puerto, sin afectar a la población que necesita esa herramienta para poder circular, pero que tampoco dañe la economía nacional, afectando ese desarrollo del puerto. Dragado. No podíamos dragar antes porque la ley no nos lo permite. Entonces tuvimos que buscar el mecanismo con esta alianza con las empresas privadas y estamos logrando una economía fuerte porque... Para aclararle. Sí. La ley prohíbe contratar dragados. Sí. ¿Usted sabe por qué lo prohibimos? Yo voté por Sí, entiendo que sí, porque también estaban bloqueados los ríos y no era medible el dragado. Y uno podía decir que dragó tanto y una falso. millonada en esos ríos. Así es. Qué barbaridad lo que ha pasado en el país. Entonces se prohibieron los dragados, sin dejar de excepción de puertos, ¿verdad? Pero no limitan la normativa que el puerto pueda comprar su propia draga, porque eso es que está dragando permanentemente. No. Entonces, ese plan maestro que solo el copy-paste le han dado, porque yo sé cómo ha pasado con ese, qué es lo que ha pasado con ese plan maestro, nunca contemplaron la compra de una draga. El puerto debe tener su draga. ¿Y saben a qué hubieran encargado? A la Cenaval, a la Marina. ¿Ya? En México la Marina se encarga de los puertos, en Estados Unidos la Marina. Aquí no. Aquí la Marina le encarga otras tareas y quién drague los canales y el puerto. Eso que se espera. Después estamos todos atascados, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, no ha habido una planificación estratégica, vuelvo, y para eso el puerto Quetzal paga, no sé cuántos millones pagan por el plan maestro. Pues entiendo que son gente que sabe de puertos quien hace ese plan. El otro día un señor que tiene una veterinaria en San Cristóbal, él es el encargado de hacer el plan maestro. No sé cuántos millones, yo no me recuerdo si fueron 15 o 12 millones que le pagó el puerto. ¿Y qué sabían de vender comida para perros y gatos? Ese es el problema que tenemos, que todo lo agarramos en broma. La gente que hace ese plan maestro es ser expertos que te puedan proyectar a 20, 30 años qué es lo que se debe hacer. Y lo que menos se ha cumplido el plan maestro, que lo hacen con todo respeto, lo hacen con las patas. ¿Ya? Exacto, pero se llama el plan maestro, ¿va? Entonces, yo no sé, nunca pensó ese maestro que hizo ese plan que había que comprar una draga permanente. En cualquier puerto, usted va a Corea del Sur, ahí están las dragas. Estas son máquinas para descargar barcos. En el puerto de Busan, creo que no estoy mal en el nombre, Busan, en Corea del Sur, qué puerto, por Dios santo. No, y el de Perú, para no ir tan lejos. No, aquí, yo no sé a qué salen los responsables de los puertos a otro lado. Aquí todas las cosas las dejamos para mañana. Y ahí tenemos el atasco del puerto Quetzal. Atascado eso ahí. Lo que usted dice es lo que se debe de hacer. Pero 1.000 millones no estaban del otro lado del mar para que el Estado pueda invertir 1.000 millones de dólares y recuperar la infraestructura portuaria del Estado. Porque reitero, el sector privado no va a hacer eso. No va a hacer eso. ¿Ya? Buenos con los de TCQ, ahí tienen la trampita a la par, ¿ven? Ahí sí son gallos, ¿va? ¿Quién no? ¿Ya? Que ni de ellos, ya hay una sentencia en la corte que hay que devolver todo eso. Entonces, si seguimos pensando que los guatemaltecos o quienes dirigen el Estado no son capaces de sacar adelante las instituciones, estamos mal. Porque aquí ha habido una campaña de hacernos creer a los guatemaltecos que el Estado no puede hacer nada, que el sector privado es lo mejor. ¿Ya? Esa es una verdad que está pasando. Ustedes están llamados a hacer bien su trabajo. Yo lo escucho a usted. Yo estoy escuchando ahorita. Yo veo que usted tiene mucho conocimiento y claridad. Y con que ustedes dejen la planificación. ¿Ya? Pero ya planificado y comprometida esa planificación, porque si ustedes se van, ahí van a llevar una gaveta del plan y van a hacer otra cosa, no sé, otro parche. Con que avancen con eso, en estos 2 años que falta de este gobierno,
que estamos dando un aporte al país para que el día de mañana podamos ir resolviendo estos grandes problemas. Entonces, el tema del dragado, ahorita voy a decir, que escuché de que hay una empresa mexicana que los privados, imagínense ustedes, los empresarios haciendo el favor de, porque, ¿cuál es el mensaje ahí? Que los privados, los empresarios están yendo a resolver el problema que el gobierno del puerto no puede resolver. Estamos dando la razón a esta campaña permanente de legitimar las instituciones del Estado. Eso es lo que estamos aceptando, que no fuimos capaces de hacerlo. Yo no sé si lo están haciendo bien o mal, porque al final no conozco de esa situación. Pero si el puerto de Santo Tomás dragó 30,000 metros cúbicos en Santo Tomás con un barco holandés que andaba por ahí, digo, ¿por qué no se trajeron ese barco por Panamá que van a dragar allá? Esa es una pregunta cajonera, ¿va? ¿Por qué no agarró ese barco mínimo? Hablemos con esa empresa. Ustedes, señores empresarios, hagan negocio con ellos que dragan. Aquí están las explicaciones técnicas, los requerimientos, y draguemos. Hoy, por asolvamiento del puerto, ustedes van a quitar los puntos de asolvamiento, que es lo que entiendo, que es un dragado completo. Aquí debería el Estado decir, bueno, compremos una draga en Holanda o en Finlandia, donde son los más expertos en esa cuestión. Proyectemos un equipo a 30 años, un equipo técnico de la Marina o el puerto que se encarguen de ese dragado. Mandar a capitados patojos a Holanda. O sí, con buenos salarios, 011, pues, porque aquí todo el mundo por contrato, hoy amanece y mañana no está. ¿Ah? Ese es el otro problema, no hay certeza en nada. Entonces, pero que esos patojos en el puerto caminen como camina Van Búnigo, ¿cómo se llama ese que cantó ahí en esa cosa? Con autoestima, que son los operadores de esa gran draga, que son los marineros de eso. Ya, aquí no, aquí pues, es un desorden en todo. Y los operadores, miren cuando hicieron el puerto Quetzal, estaba Guirito todavía, pues me recuerdo, los marineros, son los que estaban haciendo los holandeses, decía la gente. Y la gente que trabajaba ahí en el puerto, o sea, qué prestancia, estaban haciendo un puerto. No, hoy los puertos, ya saben todo lo que pasa ahí, toda la cuestión, que vamos a hablar de seguridad portuaria si nos da tiempo. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje de esta mesa? Que hagamos lo que debemos de hacer de una forma responsable. Yo cuando escucho al presidente del puerto de Santo Tomás, digo, entonces sí es posible, ¿verdad? Pero Quetzal también puede ser posible. Entonces, si la carga es graneleros, y le podemos pasar a Santo Tomás graneleros, miren lo que estoy hablando, yo estoy pensando que sí puede ser. Descarguemos aquí en lo que oxigenamos, pero es un plan maestro de puertos. El papel que juega la autoridad portuaria ahí, ¿ya? Todos a pensar a 30 años. Y esos peruanos tienen el mejor puerto de América Latina. Exacto. Sí, es que fíjese, viceministro Suriano, yo veo, y está bien, usted sabe que hay que hacer una normativa, pero yo en lo que no creo son esos que dicen que van a invertir en un puerto privado. Yo estoy más preocupado. Que está bien, se haga la ley y la vamos a aprobar. Pero eso no quiere decir que nosotros nos descuidemos a esperar que otra gente resuelva los problemas de nuestro país. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, ahorita le voy a dar uso a la palabra, o me está saludando. ¿Usted me está pidiendo la palabra? Sí, ahorita le voy a dar uso a la palabra, porque él me la pidió antes, después se la doy a usted. Entonces, ese es el mensaje de esta reunión. Yo creo que nos va a dar tiempo a hablar todavía de seguridad portuaria, que eso nos tiene más preocupados, ¿verdad? Entonces, presidente del puerto Quetzal, por favor, termine, por favor. Sí, voy a tratar de englobar todas las ideas que usted manifestó ahorita. Entiendo yo que la ley va en camino.
hay un límite de alteración que se puede hacer, o sea, no es que se pueda cambiar toda la ley de la noche a la mañana, sino que hay un porcentaje. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer nuestra tarea de poder aportarles a ustedes algunos comentarios con respecto a las modificaciones, principalmente en lo que se refiere a la empresa Santo Tomás. A ellos harán su parte, nosotros lo pero vamos a poner en común acuerdo, porque yo entiendo esta ley dividido en 4 grandes sectores. Uno es esa autoridad, y el quehacer de esa autoridad, que es reglamentar, no operar, no administrar, debe limitarse a eso. Hay veces en algunos artículos que se mete a casi a administrar, pero no se entiende si administrar con respecto a puertos nuevos o con los existentes, y falta clarificar eso. Si es para facilitar puertos nuevos, bienvenido, porque falta esa normativa, porque cada puerto nació con una ley distinta. Si esa autoridad se va a limitar a crear puertos nuevos, perfecto, muy bien. Si el otro objetivo de esa autoridad es regir la seguridad de los puertos, también está bien, porque los puertos no miramos la seguridad, porque la seguridad en los puertos la tienen que dar las entidades diferenciadas que hay adentro. Nosotros solo le damos apoyo. Entonces, si le vamos a apoyar a A, B o a C o a uno solo, es decisión de Estado. Entonces, esa parte de la seguridad, nosotros no le damos tropiezo alguno en cuanto a que haya una entidad que lo haga, que de hecho lo han venido haciendo otro, no el puerto. Ninguno de los puertos tiene la responsabilidad de hacer la seguridad, sino de facilitar a los operadores estatales, a los encargados de fondos, Ministerio de Gobernación, MAG, etcétera, hacer el rol que les toca. Y entonces, el tema de seguridad a nosotros no nos complica la operación, sino que puede ayudarnos a facilitar eso. En cuanto a los puertos en sí, yo creo que lo que faltó en esta ley era consultarle a los puertos, porque derivado del crecimiento que ha tenido en su administración Santo Tomás de Castilla, y del crecimiento que ha tenido también Puerto Quetzal a lo largo de estos años, a pesar de las limitaciones que tenemos, algo bueno estamos haciendo. También tendremos nuestros errores, pero esas buenas prácticas de nosotros no están reflejadas en la ley. Una de las virtudes que tiene Puerto Quetzal es la parte esta de la gestión indirecta, que es una alianza público-privada, pequeñita, interna, y que funciona, y que ha funcionado dentro de Puerto Quetzal, herramienta que no tiene Santo Tomás de Castilla. Podría ser transferible esa capacidad a través de la ley, formalizarla para ambos puertos homogéneos, para potencializar cada uno de estos entes. Y tendremos que estudiar entre nosotros los defectos que tenemos, que habría que suprimir en la ley, no sé, porque yo lo que miraba en la ley es que tal vez los señores directivos que me acompañan, tanto de Santo Tomás como acá, somos ineficientes, que ninguno puede estar en el cuerpo directorio de este cuerpo normativo, cuando se forma, hasta en lo que 8 años después, lo que tenemos que purgar, no sé qué, para limpiarnos, no sé qué cosa. Hay unas limitaciones personales a veces que se dan ahí, pero hay un conocimiento que ya tiene adquirido mucha gente que ha trabajado en puertos, que se puede incorporar. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo de aportar principalmente desde Puerto Quetzal el artículo que cambia un poco un artículo cambian, pero cambian toda la estructura de Puerto Quetzal, o sea, quitan la autonomía sin mencionar que la quitan, ¿verdad? Entonces, incluso nos anulan nuestros reglamentos internos. El reglamento que operativiza la ley que el Congreso utilizó para crear el puerto se elimina porque no la menciona. Debería ser por lo menos esta ley y sus reglamentos, la ley de puertos y sus reglamentos. Solo esa paradita de reglamentos, al no existir, anula la capacidad operativa de Puerto Quetzal, y creo que igual está Santo Tomás. Entonces son los aportes que le vamos a dar a ustedes en ese sentido, creyendo nosotros que algo bueno estamos haciendo, y vamos a tratar de aportar esa buena experiencia que hemos tenido, ese buen quehacer que han tenido las juntas directivas de Santo Tomás. Hablo por Santo Tomás, pero Puerto Quetzal, para mejorar en lo posible, y entendiendo que hay un alto grado de limitación en cuanto a cuántos artículos se pueden modificar o no, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de dar ese aporte para no detener la intención de crear nuevos puertos. Si quieren autorizar puertos privados, que autoricen. Vamos a ver la realidad, si lo hacen o no lo hacen los privados. Que no vaya a resultar, como decía yo, que pasó en Perú, que se autorizó, una empresa privada pidió construir el puerto, se hizo cargo de él, pero después ya no pudo y se lo dio a los chinos, por ejemplo. Entonces, cosa que hay que prever en la ley, que no está previsto eso.
Entonces, cositas por el estilo, ¿no? Básicamente. Y en cuanto a los dragados, quería mencionarle, hicimos el estudio de adquisición de la draga, pero nos resultaba mucho más económico hacer lo que hicimos. La draga nos cuesta más o menos unos $8 millones su adquisición, y con esta negociación que hicimos con los privados que trabajan para nosotros o por nosotros en Puerto Quetzal, nos va a salir de los dragados total en unos $2 millones, de los cuales nosotros solo vamos a aportar $medio millón. Una cosa que tenían concebida que iba a costar más de 8 millones. Entonces hay una economía significativa, por eso nos decantamos por esta actividad, utilizando nuestras herramientas, que era lo más sano, lo más beneficioso para el Estado. Pero no hemos descartado la compra de una draga. Incluso ahorita que viene la intervención con el cuerpo de ingenieros, qué tanto la vamos a necesitar, y ellos nos van a aconsejar qué tipo de draga, porque hay diversidad, hay de todo, ¿no? Y todavía tenemos problemas de acumulación de sedimentos afuera, es otro tipo muy diferente de trabajo que hay que hacer, y ellos nos van a apoyar en eso porque van a estudiar esa parte de afuera de nuestro puerto. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Bendecida tarde, señor diputado. Mi nombre es Ricardo Vázquez, soy el representante de los trabajadores de Empresa Portuaria de Quetzal. Represento a 1.300 trabajadores, más a su familia. Quiero hablar un poquito sobre la ley. He sido electo sobre la ley 6541. Solicito que de verdad se evalúe bien, ya que afecta a la autonomía de la Empresa Portuaria de Quetzal, los intereses y derechos, y más a la población, porque se habla de un 5%, de un 5% a un 35% de utilidades anualmente brutas. O sea, y eso significa que el consumidor final va a pagar eso. Entonces, considero yo que esta ley no ha sido muy buena, no ha sido tratada de la manera que nos tomaron en cuenta, porque nos madrugaron de la noche a la mañana. No se tomó en cuenta ni siquiera a lo que es, no consideraron a los intereses, aportes técnicos de los expertos de la portuaria, porque no se tiene una CIA en APM. Tiene gobernación, comunicaciones, SAT, usuarios, y lo que es economía. Entonces, ¿dónde queda Empresa Portuaria de Quetzal? Ustedes van a jugar un rol muy importante, porque ustedes saben que ser electo, por ejemplo, yo que soy electo, yo me debo a mi gente, igual que ustedes en su momento fueron electos. Ustedes se deben a su gente, ustedes deben cuidar los intereses no solo del país, sino también de su gente. Eso significa que deben evaluarse bien la iniciativa de ley. Hicieron dos leyes, lo que es la 6527 y la 6541. Y solo se evaluó, pues aprobaron la ley 6541, que es lo mismo. No cambia nada en ningún momento, ninguna ley. Tal vez un punto y una coma cambia, pero al final habla de quitarle la autonomía. ¿Cómo es posible que APN solo se hizo así y ellos de la nada van a tener un aporte económico bastante grande? Yo considero que APN lo que al final se va a querer es apoderarse de los puertos. Yo creo y considero que Empresa Portuaria de Quetzal debe tener una silla en APN. Muchas gracias, señor diputado. Sí, señor diputado, muchas gracias por la invitación. Es importante tener estos foros para poder expresar lo que uno opina de la ley. Si no nos invitan, pues no nos podemos meter en la facultad del legislativo de hacer las leyes. Gracias por la invitación, eso nos da la facultad de hablar. Tal como lo dijo el representante, el presidente de PORNAC, la ley es una buena intención de ayudar a los privados a crear puertos, pero fueron demasiado ambiciosos y empezaron a involucrarse en el actuar de las empresas portuarias. Un ejemplo bien claro, estaba hablando el diputado de la distribución que hace de utilidades a las municipalidades. Se meten en un contrato de usufructo portuario que crearon y dicen que si lo autoriza la autoridad hay que darle el 40% a la autoridad y ya no distribuir a las municipalidades sino a los consejos de desarrollo. No obstante, la ley de nosotros permite o obliga a distribuir esas utilidades dentro de las municipalidades. Cuando vemos eso, pareciera que se está duplicando la distribución de los beneficios que da un puerto público.
al final no vamos a tener dinero para invertir si termina así la ley, porque le vamos a dar una parte a los consejos de desarrollo y una parte a las municipalidades, y el gran problema que hemos tenido es que durante 40 años no hemos crecido un centímetro de muelle. Entonces, así como esa observación, hay varias. La limitación a los derechos de las personas. Por ejemplo, ningún diputado que haya terminado su periodo podría formar parte del directorio. Ningún integrante de la SAT que haya trabajado en la SAT podría formar parte del directorio. Ningún ministro político de religión, que no entiendo por qué en ese lugar está limitado, un ministro de culto. O sea, hay unas limitaciones que parecieran personales, como lo dijo el presidente, y que preocupa porque al final, al parecer, hay una intención clara de tomar el gobierno de todos los puertos, o tener una autoridad que tenga ascendencia sobre todos los puertos, y principalmente crear puertos privados. Pero no viabiliza lo que usted bien dijo, que es mejorar los puertos actuales. Porque mientras llega un puerto privado, si de verdad se va a dar dentro de 7, 10 años, nosotros seguimos teniendo los mismos problemas estructurales que tenemos como puertos. En Pornac, por ejemplo, que tenga la facultad de tercerizar ciertos servicios, o los servicios que considere, tal como usted dijo, no de privatizar todo el puerto, sino de agilizar las operaciones, así como lo hemos podido hacer en Puerto Quetzal durante 25, 30 años. O sea, es un modelo que está vigente y que funciona muy bien. Desafortunadamente está la cola de buques graneleros. Los contenedores no hacen cola, pasan directo porque tienen ventanas. Entonces, pero los graneles son muy importantes para el desarrollo. Ahí viene para hacer concentrado para los animales, viene fertilizante, viene maíz, viene cemento, clinker. O sea, y la demanda de cemento y de hierro ha crecido exponencialmente en el país, y dicen las proyecciones de que los próximos 10, 15 años va a seguir igual. Entonces, esto no va a disminuir la demanda. Durante la pandemia hubo un parón de 2 años. Ahí no vino ningún barco. Y cuando se reactivó la economía, se dejaron venir todos juntos. Y eso fue lo que incrementó la cola de 10, 15 buques a 20, 30. Después ha ido la demanda del comerciante guatemalteco, que es muy dinámico, ha crecido exponencialmente. Y sigue creciendo y va a seguir creciendo al ritmo que hemos crecido en la economía. Entonces, únicamente como cápsulas pequeñas, pero hay muchas observaciones que creo que se pueden mejorar dentro de la ley, porque es impostergable tener una normativa que nos permita realizar este tipo de inversiones. Nada más. Muy bien. Gracias, presidente, por los datos que le pedía el presidente el vicepresidente Lemus, como el tema de estadísticas, la ley de 26 de 2024 se la da por nada. Hemos estado aquí viendo los datos con el director. Entonces, doy 2 datos porque creo que vale la pena ver completo. En términos generales, ¿verdad? Del año 2020 al 2024, los datos del 2025 los estamos construyendo ahorita, por parte de lo que me van a enviar. En términos generales, los últimos 2 años, hay 3 tipos de buques que entran: por portacontenedores, graneleros sólidos y líquidos, y otros tipos. En términos generales, los últimos 2 años cayó el número de buques, en términos generales. En graneleros aumentó los últimos 2 años. Pero el dato que quiero darles, más que los buques, es este. En el 2020, toneladas métricas movidas fue 12.463 millones. 12.463 millones. En el año 2021 se movilizaron 668 millones más. En el 2022 bajó a 229 millones menos, pero en el 2023 subió 635 millones más, y en el 2024 aumentó 1.610 millones más respecto al año anterior. ¿Millones de qué? Millones de toneladas. O sea, hay barcos más grandes. O sea, le vamos a hacer llegar la data completa afinada. Lo que sí tenemos es que la cantidad de miles de toneladas métricas movidas en el puerto fue exponencial. Cosa positiva, la economía va para arriba. Cosa complicada, el puerto no se invirtió lo suficiente para. Vamos a mandar el cuadro bien ya afinadito, tanto en buques como en toneladas métricas movidas. También a nivel de contenedores movidos, yo creo que es información importante que ustedes tengan, diputado, para ver la magnitud de lo positivo del mercado, pero lo complicado
que como país, si no seguimos haciendo las emisiones adecuadas, vamos a seguir teniendo diputados. Únicamente. Bien. ¿Alguien más? Si no, pasamos al tema de seguridad portuaria. Miren, yo quisiera que alguien me defina, pero con ejemplos, qué cubre el tema de seguridad portuaria, ¿verdad? Sí, por favor. Un ente neutro, no tengo que ver, yo no soy responsable. Hay 3 niveles de compromiso. Siempre se menciona el código PBIP, que se ha dicho es el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, que es un compromiso que tiene el Estado de Guatemala ante la Organización Marítima Internacional. Y este código lo que da es una serie de medidas que tiene que tener los puertos y los buques de bandera de Guatemala para garantizar que estos buques, porque al final el objetivo es el buque, no sea peligroso para otros. Esto viene del atentado después de 9/11. Los norteamericanos lo que querían era, y Europa, era que los buques que salen de puertos como los nuestros no se convirtieran en un transporte de una amenaza, principalmente de destrucción masiva, etc. Entonces lo que exigen es que los puertos garanticen que el buque no se contamine con algo, ¿no? Pero como digo, el objetivo es el buque. Pero obligan a ciertas medidas de paredes, de cámaras, etc. Hay un checklist que hacen bien. Los norteamericanos no son parte de este convenio, pero ellos agarran ese checklist. Viene Coast Guard, ese es otro parámetro diferente. En PBIP ante la ONU podemos cumplir, pero aparte con nuestro principal cliente, que es Estados Unidos, a ellos les interesa que nosotros controlemos que los barcos que salen de acá no sean un peligro para ellos. Entonces, por eso vienen a ver cómo estamos. Entonces, nos dicen, mire, les falta esto, les falta el otro. Las observaciones han sido bastante leves, digamos, no hay que seamos un peligro para ellos. La amenaza de que algo de aquí salga para allá sea dañino a ellos no es significativa. Pero ellos usan esa lista. Ese es otro tipo de calificación que tenemos. La del código PIP que se venía manejando con tiempo atrás es los norteamericanos usan esa lista para asegurarse ellos, porque ellos no tienen capacidad de controlar todos los barcos que llegan a su país. Ellos sí tienen demasiados puertos, demasiado intercambio comercial, no son suficientes. Entonces lo que hacen es nos tiran a nosotros el compromiso. Y entonces, ¿usted quiere comerciar conmigo? Sea seguro, así de sencillo. Entonces, ese es el otro elemento que tenemos. Pero ahora incluso están colaborando, porque dijimos, bueno, quieren que ayudemos, ayúdennos, ayudarles, ¿verdad? Entonces, estamos sumando esfuerzos en los puertos, hay unas fuerzas de tarea, lo que se trata es de verificar bien qué es para ellos que seamos seguros, y entonces nosotros poder tomar las medidas que les ayuden a ellos a considerar nuestra carga segura y que se facilite. Si nosotros no incumplimos, no es que nos van a descalificar, sino que la carga que salga de aquí va a tener más problemas de control al llegar a Estados Unidos y eso encarece el comercio. Entonces, es aumentar los niveles de seguridad mutuos y facilitar el comercio. El otro elemento adicional de seguridad en el puerto es la parte aduanal. Ahí tiene que ver la SAT. En el primero, como digo, es cuestión de los puertos para asegurar el buque. En el segundo, que es el contrabando, etcétera, la SAT la que monitorea eso. Hay cuestiones también de DIPAFRONT, que ve cuestiones de marca, protección en ese sentido. Y hay un elemento adicional que ya vamos al tema de seguridad nacional, que es la lucha contra los narcóticos, el tráfico ilícito. Entonces, ahí ya entra gobernación, entra en caso extremo el Ministerio de la Defensa. Entonces, son varios círculos de seguridad, varias áreas de influencia. Pero lo que hace el puerto en términos de PBIP es lo elemental, lo básico. Porque el PBIP lo que pretende es proteger, evitar que suceda un conflicto. Es como uno en su casa pone el razor y toda la cuestión que quiera para evitar que haya un ilícito. Pero cuando se viola eso, tiene que entrar la fuerza pública. El policía no me va a ir a decir a mí ponga tal cosa para perder tu casa, pero si se viola eso, llamo a la policía porque mire, entró alguien, protejan. Entonces ya entra la fuerza protectora, que es diferente. Esos son más o menos el comportamiento de la seguridad. Actualmente ese código PIP lo hacemos nosotros con la Comisión Portuaria Nacional. La parte de aduanal lo supervisa SAT, y el otro anillo que les decía de seguridad ya antinarcótico lo hacemos
con Gobernación, con las otras autoridades, la Fuerza de Tarea, ahí colaboran los norteamericanos capacitando a la gente, traen los perros entrenados, entonces para detección, etcétera. Es un tercer círculo que estamos en colaboración constante. Entonces, pero ahí las autoridades son cada uno de los ministerios y los puertos solo colaboramos con ellos para que hagan su trabajo, le damos instalaciones, donde hacer las inspecciones, donde pueden ellos habitar, le damos copia de las imágenes que se puedan captar en las cámaras, etcétera. Pero la seguridad, aquí en Guatemala usamos seguridad parejo al término, pero en inglés ellos lo difieren como el security y el safety. El safety es todas las medidas preventivas para que no sea algo perjudicial para la persona, es como seguridad industrial, por así decirlo. Y el security es donde ya se emplea la fuerza, donde tiene que haber, aquí en español le llaman protección, es el término, porque se emplea fuerza, ya no es estas medidas preventivas. Entonces, son dos niveles distintos, cuesta entenderlos a veces, pero en esta ley creo que pretenden absorberlo todo bajo una entidad. Desde el punto de vista de los puertos no nos afecta, más bien nos puede favorecer ese monitoreo constante que garantice que la carga que nosotros manejamos sea expedita, tanto de entrada como de salida. Y las autoridades son las responsables siempre. Eso no van a perder esa función que tienen de hacer cada quien lo que tiene que lo corresponde. No sé si le amplié la duda, pero... Muchas gracias. Entonces, dentro del marco de la seguridad portuaria, escuché que dijo escáner. No lo mencioné, pero sí, parte de eso. No, escáner y cámara, dijo. Cámaras y cámaras. Cámaras y escáner. Ah, imágenes, las imágenes. Ah, sí. Ustedes, el tema de los escáneres. Miren, señores, a nosotros nos llama mucho la atención. ¿A ustedes les han recomendado, pregunto a usted o al señor viceministro, les han recomendado, alguna agencia les ha recomendado mejorar ese sistema de escáner? Por lo que se oye en las noticias, pues, que pasa en el puerto, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿cómo está funcionando eso que tienen escáner, pero pasan cosas? ¿Ya? Sí, en el caso de Puerto Quetzal, estamos en comunicación directa con, que fue el último incidente que hubo. Había un almirante gringo que decía, estamos combatiendo gente inteligente. El narcotraficante es vivo, no es cualquier cosa. La logística que mueve para lograr esos operativos es impresionante. Si lo usaran para bien sería muy bueno, pero son gente muy viva y siempre ellos están investigando los mecanismos para engañar o evadir los controles. Los escáneres que utilizamos nosotros en Puerto Quetzal, y no creo que en Santo Tomás sea diferente, nos lo aprueba primero la SAT. La SAT tiene pide regulaciones a los gringos por la experiencia que ellos tienen. Entonces, esa se transfiere. Ahorita sorprendió a todos el hecho de no poder detectarlo. La forma en que venía hizo imposible su detección a través normal del escáner. Por eso el escáner no es concluyente. Alguien soñaba aquí que con el escáner ya iban a averiguar todo y no es tan cierto, porque hay formas de disfrazar, siempre va a existir, y esto le van a encontrar la vuelta siempre. Ahora incluso nosotros tenemos el último escáner, nosotros tenemos dos. El segundo ya viene auxiliado por inteligencia artificial en teoría, con la intención de que sea mucho más efectivo que el simple ojo de la autoridad, porque el container pasa, la imagen que captura de rayos X se le transmite a varios operadores, uno de la SAT, uno del MAGA, uno de DIPAFRON y otro de GESAIA. Cada quien mira lo que le compete para detectar los ilícitos que puede haber de cada una de sus obligaciones. Pero, como digo, en materia antinarcóticos, esto ha ido sofisticándose cada vez más para disfrazar. En este caso, según entiendo, pero está bajo investigación el proceso, sí lograron disfrazar, porque no lo detectó el escáner. Entonces, lo que habrá que hacer es las variaciones sensitivas o de detección que haya que hacer al escáner para que no se repita. Porque si no, cada vez que venga esa harina de coquillo, el procedimiento subsiguiente va a ser llevarlo a la rampa de inspección, que es el segundo cheque. O sea, pasa el escáner y fue lo que pasó con estos. No se detectó en el escáner. Por informaciones y por sospechas, entonces ya el contenedor se mueve a un lugar donde se puede abrir, lo abre SAT, siempre tiene que haber un funcionario de SAT, ya se abrió
y estaban elementos ya de cada una de estas Y ese servicio autoridades. está tercerizado. ¿Cuál? Pero el escáner está tercerizado. El servicio sí, pero las autoridades son las que están ahí viendo. El tercerizado es el que tiene que hacer que eso funcione y que no falle. Claro. Garantizar que funcione, El equipo. pero el que determina sí o no es la autoridad. De ahí Y vamos las a la cámaras, rampa. La rampa. ¿Qué función tienen las cámaras? Solo ver movimiento, que el escáner es el más efectivo. Si las cámaras son para que no haya, ver que nadie esté abriendo contenedores, moviéndolos del lugar ilícitamente, etc. En Puerto Quetzal tenemos instalado unos marchamos electrónicos nuevos, porque había unos que no servían, no eran eficientes. Lo que vemos ahora ya permite una trazabilidad, ya pueden detectar qué movimiento tuvo el contenedor, si lo mueven del lugar donde estuvo, si lo intentaron abrir. Por propia recomendación norteamericana, adaptamos ese proceso. Yo le decía que el contenedor solo llega a puerto, por ejemplo, que baja del barco, le ponen ese marchamo, transita para rayos X de una vez y se va a un patio. En este patio está sujeto de que se le autorice seguir el trámite, la internación y aduanal, pero en todo ese momento puede venir la gente de ahí, digamos, de la policía, decir, quiero ver ese contenedor, ¿qué fue lo que pasó ahora? Hay un contenedor sospechoso, hay informaciones por las huellas que siguió, la traza que se iba alrededor del mundo, por donde iba y dónde venía. Entonces pasa a unas rampas de inspección. Nosotros tenemos 5 empresas que dan ese servicio, es tercerizado. El construir, tener la rampa y tener personal que carga y descarga el contenedor, siempre en presencia, primero, de la SAT, que es la que lo abre, y de las autoridades de cada... ¿Qué empresas prestan los servicios de Ahí con nosotros... escáner en Santo Tomás? No, de Escáner y cámaras. En Quetzal. ¿En Quetzal? En Quetzal. El del escáner se llama se llama Contecna, y el otro Contecna Icor y Cortec. Y cámaras. Son 2 empresas, ¿correcto? Son 2 empresas. 2 empresas, son 2 escáneres. Dos diferentes. Son empresas diferentes que tienen un escáner cada uno. ¿Y qué empresa presta los servicios de las cámaras? Ahorita ninguna, nosotros tenemos nuestras propias cámaras Muy bien. y por una decisión, porque se quitó la empresa que los daba el servicio, terminó su contrato, la quitamos. En ausencia de ello, instalamos nuestras propias cámaras, unas que estaban también conectadas con nosotros, y se sustituyó con la colaboración del Ministerio de la Defensa con presencia física. Porque lo que necesitamos es detectar, entonces hay varios, se incrementó la presencia de policía naval en el área para eso, o sea, tuvimos una colaboración adicional de parte del Ministerio Y hasta el ustedes como momento. empresa tienen sus propios sistemas de cámaras. Sí, pero estamos en pláticas con los norteamericanos para instalar un sistema más robusto, Ok. de tal magnitud que... ¿Con qué lo que- agencia platican? ¿Con qué agencia los apoya a ustedes en esto? Ahorita la embajada, Sí, pero la embajada sí es la... ahorita usamos... Pero bueno, hay- Está ahí Estados Unidos, está INL, está DPD y son 3, 4 Ellos agencias. son los que los apoyan a ir mejorando los servicios. Así es. Y les hacen recomendaciones que De cámaras hecho, deben de ser. acaba de venir un técnico precisamente a evaluar los puertos, está pendiente nada más Santo Tomás de Castilla. En el segundo viaje de Paso Quetzal, la PM, inclusive está trabajando también aeropuertos, porque va a ser un sistema integrado y se tiene un proyecto de un aporte de $30 millones para hacer el estudio y la instalación de dicho sistema. Eso Bien. ya está comprobado. Ok. Y Santo Tomás, bueno, ya me queda claro que las cámaras ya las tiene usted, ya terminó su contrato. Así es. Y están acatando recomendaciones de estas agencias. Santo Tomás, ¿cómo está, presidente de la Junta Directiva del Puerto de Santo Tomás? Usted, los escáneres, ¿qué empresa los tiene? ¿Cómo están esos contratos y todo eso? Y si están acatando las recomendaciones de estas agencias. Gracias, diputado. Nosotros, las cámaras, está la empresa que se llama Data Expert. Es la misma. Ah, no. Sí. Es la misma que tiene, perdón, solo que me quede claro. Escáner lo tiene Data allá. Hay cámaras, La que ¿cierto? teníamos las cámaras se llamaba Data Expert. Ah, ya. Ya no está. Ok, pero empezando con los escáneres, es la misma empresa, ¿no? Los escáneres los tiene S2 Global. Ajá, S2 Global. Este contrato está vigente. ¿Cuál es la situación jurídica de ese contrato? El de Rayos X está vigente. Creo que le quedan 3 años, si no estoy mal.
Y Entonces, permítame, ¿este contrato para cuántos años lo firmó la empresa portuaria de los escáneres? 5. 5 años. ¿Y esos escáneres llenan los requisitos de las recomendaciones de estas agencias? Según las recomendaciones de ellos. A nivel operativo tiene muchas fallas. Es Sí, decir, fue. que en contrato ellos se comprometieron contractualmente a, no han dato exacto, pero eran 70, 80 revisiones por minuto y están dando únicamente 22 a 24 por hora. Por hora. Y están haciendo 22 a 24 por hora. Están incumpliendo el contrato. El rendimiento operativo es lento, Ok. nos causa un juego de botella porque en el acceso, por ejemplo, son 6 carriles para ingresar, Ok. y luego se convierte a un solo escáner y aún así lento, se hace un juego de botella en el acceso. Entonces, Ok. Entonces, si está incumpliendo esta empresa, ¿qué procede? hicimos un análisis por parte de personal en Pornac, ya que es un servicio tercerizado, tenemos que auditarlos. Ya se generó un informe, incluso se subió a junta directiva para exponer las fallas que están operativas que existen y se hicieron varias recomendaciones al área legal que analizaran para ir tomando decisiones. Por otro lado, también hay una reunión futura ahora en marzo para escuchar a los representantes de la empresa, porque tendrán sus fundamentos o razonamientos, hay que escucharlos, y luego esto va a poder tomar una decisión sobre Mira, hice una pregunta a los dos empresas. ¿Cuánto paga la empresa? ¿Cuántos escáneres tiene ustedes ahí? Dos. una importación y una exportación. ¿Y cuánto pagan mensualmente por esas rentas, por esos servicios? Se les paga por cada revisión $22. 18 le queda a la empresa y el resto le queda en Pornac. $22. $18 gana la empresa. Sí. ¿Cuántas revisiones hacen diarias, dice? ¿O por hora? 22 promedio. Multiplíqueme ahí, por favor. 18 por... Si se mueven más o menos entre 20,000 a 30,000 contenedores al mes, eso multiplicado por ese porcentaje, por esos $18, es 20,000 por 18. 20,000 contenedores por 18. $360,000 al mes. 20,000 contenedores, sí.